¿Qué harías si, en lo más profundo de la selva amazónica, hombres armados con escopetas y rifles dispararan contra seres gigantescos y las balas no tuvieran ningún efecto? Eso sucedió una noche de julio de 2023, cuando una patrulla de aldeanos creyó estar preparada para enfrentar a la amenaza que llevaba semanas aterrorizando a su comunidad. Pero lo que vieron desafió toda lógica. Criaturas de más de 2 metros de altura, cubiertas con una armadura negra, cascos desproporcionados y ojos amarillos que ardían como carbones encendidos en la oscuridad. El estruendo de los disparos retumbó en la selva. Los hombres apuntaron, descargaron sus armas una y otra vez, pero nada. Ni un rasguño, ni una gota de sangre. En lugar de huir, aquellas figuras se elevaron lentamente, flotando a medio metro del suelo, como si la gravedad no existiera para ellas. Luego, en un movimiento imposible, se desvanecieron entre la espesura, dejando tras de sí un silencio sepulcral y un rastro de terror que nadie en el pueblo olvidaría jamás. La víctima aquella noche fue una joven que apenas logró escapar con vida. Sangraba de una herida en el cuello, al borde de la inconsciencia, y sus gritos fueron lo que atrajo a los hombres de la patrulla. Había estado a segundos de convertirse en otra víctima de los temidos pelicaras, los desolladores de rostros. Hasta ese momento, la historia de estos seres parecía un mito local, un rumor alimentado por el miedo. Pero ahora, frente a los ojos de todos, el mito se había materializado. Las autoridades se negaron a creer. Hablaron de supersticiones, de histeria colectiva, incluso de mineros ilegales disfrazados. Pero los hechos eran más contundentes que cualquier explicación. Cuerpos aparecían sin rostro, sin piel en la cara, como si una mano quirúrgica los hubiera despojado de su identidad. Animales salvajes, pirañas, imposible. Los cortes eran perfectos, precisos, fríos, demasiado humanos, o quizás demasiado inhumanos. Y es aquí donde comienza nuestro viaje, porque lo que sucedió en aquella aldea no es un caso aislado. Hay testimonios, fotografías, grabaciones y una cadena de sucesos que se extiende por décadas, incluso siglos. Una verdad enterrada que conecta leyendas ancestrales con experimentos militares y teorías de contacto extraterrestre. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar para siempre la forma en que ves la historia. Y la oscuridad de la Amazonía. La historia de los Pelicaras Noosain comenzó en 2023. Los registros más antiguos hablan de apariciones misteriosas en comunidades aisladas de Perú, Brasil y Colombia desde hace décadas. Testigos narraban encuentros con luces en el cielo, figuras humanoides que flotaban sobre la tierra y ataques en los que las víctimas aparecían mutiladas de manera inexplicable. Nadie les creía. Eran tachados de supersticiosos, de inventar historias para llamar la atención. Pero las pruebas comenzaron a acumularse. En los años 70, una ola de 1900 ataques sacudió la isla de Colares, en Brasil. Los pobladores aseguraban que rayos de luz descendían del cielo y drenaban su sangre. Los médicos que atendieron a las víctimas confirmaron las marcas: pequeñas perforaciones, quemaduras, pérdida de fuerza vital. Más de 200 personas fueron atacadas y al menos 2 murieron. La situación fue tan grave que la Fuerza Aérea Brasileña intervino. Ese operativo secreto fue conocido como Operación Prato. Durante aquella operación, el ejército brasileño recopiló miles de páginas de informes, fotografías y videos de los objetos no identificados. Los oficiales tomaron testimonios directos de decenas de testigos, pero cuando se difundió la información, lo llamaron histeria colectiva. Lo archivaron, lo enterraron, y así la humanidad volvió a cerrar los ojos frente a un misterio que se negaba a desaparecer. Décadas más tarde, en 2013, apareció otro caso estremecedor. Juan Cervantes, un joven pescador, fue hallado flotando en las aguas del lago Amaria. No había signos de ahogamiento ni traumatismos, solo un detalle perturbador. Su rostro había sido eliminado por completo, como si alguien lo hubiera extirpado con bisturí. La explicación oficial apuntó a pirañas, pero el informe forense fue contundente. Cervantes murió antes de tocar el agua, y ningún pez hace cortes tan precisos. La aparición de cadáveres sin rostro se repitió en distintas comunidades amazónicas. A veces eran niños, otras veces adultos. Siempre con el mismo patrón: ausencia de piel en la cara, incisiones exactas y ninguna pista del responsable. En cada caso, las autoridades locales intentaban explicar lo inexplicable con excusas poco convincentes, pero el miedo en las comunidades crecía, porque los aldeanos sabían que aquello no era obra de animales, sino de algo mucho más organizado. En abril de 2023, la tragedia volvió a golpear.
Esta vez, la víctima fue un niño. Su cuerpo apareció en la misma región donde años antes había muerto Juan Cervantes. El rostro había desaparecido con una precisión escalofriante. Y lo más perturbador, no había rastros de lucha ni sangre en el lugar, como si alguien hubiera realizado un procedimiento clínico y luego abandonado el cadáver en la selva. El miedo comenzó a expandirse como un incendio. Rumores hablaban de seres nocturnos que recorrían los árboles con luces extrañas. Familias enteras abandonaban sus casas al anochecer, refugiándose en grupo para sentirse más seguras. La palabra pelicaras resurgió con fuerza, un nombre que hasta entonces parecía ser solo parte del folclore andino, pero que ahora se transformaba en una amenaza real y tangible. La noche del 2 de septiembre de 2023, Pablo Verdales, un campesino de la región del lago Pacuna, vivió el terror en carne propia. Mientras descansaba en su porche al caer la tarde, vio una luz entre los árboles, a escasos 50 metros de su casa. Alarmado, llamó a su familia. Todos presenciaron lo mismo. Figuras humanoides de más de 2 metros, cubiertas de armaduras negras y con ojos amarillos brillantes que atravesaban la oscuridad. Pablo tomó su escopeta y disparó contra una de las criaturas. El proyectil impactó de lleno en la armadura y por un instante pareció chisporrotear. Pero la criatura no se detuvo. No cayó, solo giró lentamente la cabeza y levantó un brazo. En un instante, un rayo de luz salió de su arma, alcanzó a Pablo en el pecho y lo lanzó varios metros hacia atrás. El hombre perdió el conocimiento durante horas. Cuando despertó, las figuras ya habían desaparecido en el cielo nocturno. Lo más aterrador no era solo la visión de los seres. Aquella noche, decenas de aldeanos aseguraron haber visto también naves en el cielo. Eran enormes, con forma de bellota, silenciosas, sin alas ni hélices, iluminadas por destellos que parpadeaban como pulsos eléctricos. Nadie en la comunidad volvió a dormir tranquilo después de eso. El terror se había instalado definitivamente en sus vidas. En la comunidad de San Antonio, de Pintuyacu, habitada por el pueblo indígena Icatú, el fenómeno se volvió cotidiano. Cada noche, las patrullas improvisadas salían con rifles y escopetas oxidadas para vigilar el perímetro. Lo hacían más por instinto de supervivencia que por eficacia, porque ya sabían la verdad. Las armas humanas eran inútiles contra los visitantes. Las balas rebotaban con un sonido metálico, como si golpearan un muro impenetrable. Los aldeanos comenzaron a notar un patrón. Las figuras no caminaban. Nunca. Se desplazaban flotando a medio metro del suelo gracias a luces rojas que brillaban en sus pies. Cuando querían huir, aceleraban con un silbido suave, un zumbido que hacía vibrar el aire y los impulsaba por encima de las casas, desapareciendo en segundos. Nadie podía seguirlos, y mucho menos enfrentarlos. La comunidad vivía bajo un miedo constante. No podían cazar, no podían sembrar, y la comida comenzaba a escasear. Los niños lloraban cada noche, las mujeres rezaban, y los hombres intentaban resistir sin esperanza. El miedo no era solo a morir, sino a lo desconocido. Porque los pelicaras no se llevaban el cuerpo entero. Ellos parecían buscar algo mucho más específico, mucho más siniestro. El misterio comenzó a aclararse con el testimonio de una joven llamada Tía, de apenas 15 años. Ella sobrevivió a un ataque y fue la primera en escuchar lo que los seres decían. Según contó entre lágrimas, mientras intentaban inmovilizarla, escuchó sus voces. Y lo más escalofriante, no eran lenguas extrañas, no eran ruidos alienígenas, eran palabras en español. Una de las voces tenía un acento peruano, claramente local. La otra, un acento extranjero, un gringo. Y lo que dijeron heló la sangre de todos los que escucharon el relato de Tía. Ten cuidado, no uses demasiado, arruinarás la carne. Los seres no buscaban matarla. Querían algo más. Querían su rostro, su piel, su identidad. La esencia misma de lo que somos. El ataque a Tía reveló más detalles. La joven contó que le colocaron un objeto extraño en la nariz, como una jeringa metálica, que la sedó casi de inmediato. Luego, una sustancia fría fue untada en su rostro, provocándole entumecimiento. No era un secuestro caótico. Era un procedimiento calculado, meticuloso, como el de un laboratorio. La tecnología que usaban era demasiado avanzada, pero la intención era primitiva, brutal. Lo que más perturbó a la familia de Tía fue que la joven no solo sintió, sino que escuchó como uno de los atacantes activaba un instrumento que
Parecía un bisturí de luz. Un zumbido agudo llenó el aire y enseguida un olor a carne quemada. Era la confirmación de que estaban a punto de desollarla viva. Solo un milagro, su grito desesperado y la llegada de los vecinos impidieron que se llevaran su rostro. Los aldeanos encontraron marcas en el suelo después del ataque. No eran huellas de botas ni de pies humanos. Eran dos círculos perfectos, simétricos, impresos en la tierra blanda, como si algún mecanismo desconocido hubiera presionado, el suelo. Era la única evidencia física que dejaban, además del terror y las cicatrices. Tía sobrevivió, pero quedó marcada para siempre. La herida en su cuello tardó semanas en sanar, pero las heridas del alma aún no han cerrado. Sus pesadillas son continuas. Cada noche revive el momento en que la sujetaban, el frío en su cara y la certeza de que iban a arrancarle la piel. Su testimonio, sin embargo, fue clave. Por primera vez, los Pelicaras tenían un motivo claro. Lo que más sorprendió a los Tinos y Nietos, ancianos de la tribu Icatú, es que aquella historia no era nueva. Para ellos, lo que sucedía en 2023 era simplemente la repetición de un horror ancestral. Sus abuelos y los abuelos de sus abuelos ya hablaban de algo similar, criaturas que cazaban en la oscuridad, que buscaban la grasa y la piel de los humanos. Un mito que llevaba siglos con un nombre que hoy vuelve a estremecer: el Pixtaco. El mito del Pixtaco nació hace más de 500 años, durante la época de la conquista española en los Andes. Los cronistas indígenas contaban que los conquistadores no solo buscaban oro y plata, sino algo mucho más macabro: la grasa humana. Para los pueblos andinos, la grasa era símbolo de vida, fuerza y espíritu. Creían que robarla equivalía a robar la esencia misma de una persona. Los relatos de la época describen a hombres de piel pálida que cazaban de noche. Armados con cuchillos, atacaban a los viajeros y los campesinos, abriendo sus cuerpos para extraer su grasa. Decían que la usaban para engrasar sus armas, curar heridas o venderla en Europa como un producto de lujo. Esa figura quedó grabada en la memoria colectiva como el Pixtaco, un monstruo de rostro humano, pero con un corazón devorador. Lo perturbador es que, siglos después, pruebas tangibles confirmaron que esa pesadilla nunca desapareció del todo. En 2009, la policía peruana arrestó a una banda criminal que llevaba botellas de plástico llenas de grasa humana licuada. El producto era vendido en el mercado negro europeo para la elaboración de cosméticos de lujo. El precio alcanzaba los $36,000 por galón. La leyenda se había convertido en negocio real. Para los ancianos de la comunidad Icatú, los ataques de 2023 eran simplemente una nueva versión de la misma amenaza. Ya no eran españoles con cuchillos, sino seres encubiertos con tecnología imposible. Pero la finalidad era la misma: obtener materia humana para algún fin oscuro. Lo llamativo es que, en cada generación, la amenaza parecía modernizarse, adaptarse a los tiempos, pero nunca desaparecer. El miedo alcanzó su punto máximo cuando los aldeanos comenzaron a encontrar no solo personas heridas, sino también animales mutilados. En una ocasión, los campesinos hallaron a todas sus ovejas muertas, con heridas limpias y precisas en los cráneos. Los cerebros habían sido extraídos sin una sola gota de sangre alrededor. El patrón era idéntico a los famosos casos de mutilaciones de ganado en Estados Unidos y Argentina. Las noches se convirtieron en un infierno para los Icatú. La comunidad cortó franjas enteras de la selva alrededor del poblado, intentando ganar visibilidad contra los atacantes. Aún así, cada vez que caía el sol, los gritos y disparos se escuchaban en la distancia. El aire se llenaba de tensión, y los hombres apenas lograban dormir con las armas en las manos. Los niños ya no jugaban al aire libre, vivían aterrados. Cuando las familias pidieron ayuda a las autoridades, esperaban una respuesta contundente, pero lo que recibieron fue burla y desprecio. Policías enviados a la zona concluyeron que los atacantes eran simplemente mineros ilegales con jetpacks, interesados en ahuyentar a la población para quedarse con sus tierras. La explicación parecía conveniente, demasiado conveniente. El problema es que esa hipótesis no resistía el menor análisis. Los jetpacks comerciales producen un ruido ensordecedor. Duran apenas unos minutos en el aire y son prácticamente imposibles de maniobrar en una selva densa. Sin embargo, los aldeanos aseguraban que las criaturas flotaban durante horas, con movimientos ágiles y silenciosos. ¿Era posible que simples mineros tuvieran acceso a tecnología inexistente en el mercado? La teoría se derrumbaba aún más si se consideraba el comportamiento de los supuestos mineros. ¿Qué ganaban atemorizando a la población con mutilaciones y ataques? Un grupo dedicado a la minería ilegal busca pasar desapercibido, no atraer atención mundial. Y sin embargo, los Pelicaras estaban haciendo lo contrario.
Convertían a la selva en un escenario de horror, atrayendo a periodistas, investigadores y hasta al ejército. Los campesinos instalaron trampas alrededor del pueblo, con cartuchos de escopeta conectados a hilos de alambre. De noche se escuchaban detonaciones, pero al amanecer no había cuerpos ni sangre, solo huellas ovaladas enormes que parecían impresas por botas metálicas. Era como si los atacantes estuvieran burlándose de ellos, cruzando el perímetro a placer y dejando señales de su presencia. El caso tomó un giro todavía más siniestro cuando investigadores independientes comenzaron a analizar la desaparición de miles de mujeres en Perú cada año. Se estima que más de 12,000 mujeres desaparecen anualmente en el país, la mayoría adolescentes. Muchas nunca son encontradas, algunas terminan víctimas de trata, pero otras simplemente se esfuman. Y en ese vacío de información surgió la hipótesis más oscura. Las víctimas eran utilizadas como fuente de órganos y materia biológica. Algunos investigadores sostienen que las desapariciones no son casos aislados de violencia común, sino parte de una red mucho más oscura. Organizaciones criminales, con recursos ilimitados, habrían convertido a los cuerpos humanos en mercancía. En el mercado negro internacional, un cuerpo completo puede alcanzar millones de dólares, vendiéndose por partes, órganos, tejidos, grasa y hasta la piel. ¿No encajaba eso con el patrón de los pelicaras? Si la finalidad era obtener rostros y grasa humana, el misterio ya no era el qué, sino el cómo. ¿Quién podría tener acceso a tecnología capaz de flotar en silencio, resistir balas y usar armas de energía? La respuesta parecía estar fuera del alcance de simples criminales, y fue ahí cuando surgió la sospecha más peligrosa: la implicación de fuerzas militares con tecnología experimental. La cronología resultaba inquietante. Mientras los aldeanos denunciaban ataques en julio de 2023, la selva amazónica era escenario de un gigantesco ejercicio militar llamado Resolute Sentinel 2023. Decenas de marines estadounidenses estaban desplegados en bases cercanas al río Nanay, muy próximos a las comunidades atacadas. Y lo más perturbador, los ejercicios concluyeron el 9 de julio. Los primeros ataques de los pelicaras comenzaron el 11. La pregunta es inevitable: ¿coincidencia o conexión directa? Testigos como Tía habían escuchado voces en español y en inglés. Uno local, otro claramente gringo. Eso eliminaba la posibilidad de un fenómeno puramente alienígena. Lo que describían era más parecido a un operativo conjunto, con participantes peruanos y estadounidenses, ocultos bajo una fachada de misterio extraterrestre. Además, no era la primera vez que se mencionaba la implicación de Estados Unidos en operaciones encubiertas. El ejército lleva décadas experimentando con exoesqueletos, sistemas de propulsión silenciosa y armas de energía dirigida. Muchas de esas tecnologías nunca han sido presentadas oficialmente, pero se sabe que existen proyectos como el traje Talos, un exoesqueleto blindado diseñado para aumentar fuerza y velocidad, resistente incluso a balas de gran calibre. El detalle de los ojos amarillos encajaba con esta teoría. Testigos describían que las criaturas parecían tener ojos incandescentes. Sin embargo, especialistas en visión nocturna saben que ciertos dispositivos ópticos emiten un resplandor similar cuando son activados en la oscuridad. Lo que parecía sobrenatural podía ser, en sí no siendo realidad, tecnología militar clasificada. Incluso las armas de los pelicaras parecían coincidir con prototipos conocidos. Los rayos de energía que quemaban piel y derribaban a los campesinos eran compatibles con armas de energía dirigida, capaces de emitir ondas milimétricas que calientan la superficie de un objetivo al instante. Estos dispositivos ya han sido probados en escenarios bélicos y se utilizan para dispersar multitudes sin necesidad de balas. Lo cierto es que el gobierno peruano aceptó sin cuestionar la versión oficial: mineros con jetpacks. Una explicación absurda que pretendía tranquilizar a la población y cerrar el caso rápidamente. Pero para los aldeanos aquello fue una traición. Ellos habían visto de cerca a los atacantes, habían escuchado sus voces y habían sentido el frío acero de su tecnología. Sabían que lo que enfrentaban no eran mineros, era algo mucho más grande. La desesperación llevó a la comunidad a buscar ayuda externa. Y fue así como dos investigadores independientes decidieron internarse en la selva: el explorador estadounidense Tim Alberino y el ex-marine Doug Thornton. Su misión no era solo investigar, sino también llevar suministros, alimentos y equipo a los aldeanos, quienes estaban al borde de la hambruna tras meses de terror nocturno. Alberino concluyó algo que heló la sangre de todos: los pelicaras no eran extraterrestres, eran humanos. Una organización internacional, quizás vinculada al tráfico de órganos y a experimentos encubiertos, estaba usando tecnología avanzada.
posiblemente de origen militar o incluso de ingeniería inversa extraterrestre, para aterrorizar a comunidades aisladas. El mito de los aliens era solo una cortina de humo perfecta. Si esto es real, cambia todo lo que creíamos saber. Significa que leyendas como el Pistaco, los vampiros de colares o las mutilaciones de ganado podrían ser piezas del mismo rompecabezas. Significa que miles de desapariciones en todo el continente podrían tener un denominador común. Un proyecto oscuro, respaldado por fuerzas invisibles que lucran con el sufrimiento humano. Y la pregunta más inquietante es, ¿qué tan grande es esta red? ¿Cuántas aldeas en África, Asia o América están siendo víctimas ahora mismo sin que nadie lo sepa? ¿Cuánto tiempo falta para que estas pruebas encubiertas pasen de los pueblos olvidados a las ciudades modernas? El silencio oficial es la confirmación más clara de que algo se está ocultando a escala global. La historia de los Pelicaras nos deja una advertencia. Los monstruos no siempre vienen del espacio. A veces caminan entre nosotros, hablan nuestro idioma y se esconden bajo uniformes y banderas. Lo más perturbador es que siempre buscan lo mismo: la carne humana, el rostro, nuestra identidad. Y si nadie los detiene, pronto lo que hoy es un misterio amazónico podría convertirse en un terror mundial. Hay muchos más secretos ocultos que el mundo necesita conocer. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestra próxima investigación. ¿Crees que lo de los Pelicaras es prueba definitiva de una conspiración? ¿O todavía piensas que hay otra explicación? Déjame tu opinión en los comentarios, quiero leer lo que piensas. Y mientras este misterio nos deja sin palabras, otro secreto, guardado por siglos en los archivos del Vaticano, está a punto de salir a la luz. Hablaremos de eso muy pronto.